Buenas, aquí venás con un nuevo vídeo de Black Reliquary. En el anterior episodio nos encargamos del Genízaro en las catacumbas, que fue el primer jefe oficial, complicado, digamos, del que nos encargamos, aunque realmente era de nivel veterano, o sea que imagino que uno como este de nivel campeón será mucho más difícil. Pero en fin, la cosa es que salimos con vida, no todos. Una persona se fue fiambre, ¿vale? La pobre de Boudica, que como veis además se ha unido otro cadáver a la fiesta. Pero bueno, este era un ocultista cualquiera, estaba intentando, bueno, farmear y lo perdí. La parte buena es que he recuperado otro, aunque sea nivel 1. Pero bueno, como veis era un random, es decir, no tenía nombre de nadie, no era importante, así que dentro de lo malo no pasa nada. De hecho, las 4 personas que se han muerto hasta ahora, la única importante como tal era Boudica porque la conseguía al principio del juego, pero los demás no pasa nada. Pero bueno, pasando eso de lado, aquí he conseguido un evento, ¿vale? Como veis, aquí hay algo raro. Y es que si nos venimos aquí a la pantalla de evento, hay una invocación de Eldritch. Los buscadores de los poderes oscuros se han congregado para... no sé si Homage es como homenaje, no lo sé. Pero bueno, que se han congregado y que nos da un 10% de daño con gente que no es religiosa y 4 de velocidad. Así que he aprovechado este momento para decidir ir contra el siguiente jefe, ¿vale? Va a ser realmente técnicamente el primer jefe de otra zona, de la tesorería, porque el segundo jefe de las catacumbas sería esta señora de aquí, la encantadora Levantine, pero bueno. Lo que vamos a enfrentarnos es contra un Alraune. ¿Qué es un Alraune? Bien, lo he mirado y es una criatura mística que es básicamente una señora con flores, ¿vale? O más bien, una flor señora. Sería como un equivalente a una sucubo, pero en planta más o menos, algo así. De hecho, lo vamos a leer aquí. Hay un camino crítico, es decir, un camino importante, está guardado, o más bien protegido, por una masa cactónida de apariencia... esto no sé cómo traducirlo. Sorprendentemente agradable, ¿vale? O más bien que te da mala espina que sea agradable. Es una traducción de mierda, pero bueno, la cosa es que tenemos que matar a una señora flor. Ya está, eso es lo que importa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues me he formado aquí un equipo, que además ya le he mejorado todo. Son estos 4, ¿vale? Vamos a ir con otra rebelde, con Albert, con un... no me salta ahora, este señor, el bufón, el risas, el jajas, y con la mosquetera. Les he mejorado el equipamiento ya, les he puesto los avalorios, que no hay mucho más que comentar. Bueno, sí, este avalorio importante. Es un... Este avalorio es como de los importantes, digamos, ¿vale? De los más potentes, y diréis, ¿cómo has conseguido esto? Bien, pues como digo, he estado farmeando estos días. De hecho, lo puedo enseñar aquí. Nos quedamos en la semana 17, ¿vale? Tras matar al Genízaro. A ver, ¿dónde está? Es que ha pasado mucho. Aquí, en la semana 17, desde entonces he farmeado bastante por mi cuenta. E ignorando que se me murió un ocultista, pues bueno, ha salido todo bien. Así que estamos en la semana 25. Así que he estado farmeando bastante. Y bueno, he farmeado en las cavernas, que de hecho es donde perdí un héroe. Y aquí resulta que hay un señor, hay una tienda que si le das ámbar, pues a cambio te da cosas buenas. Y ahí pues conseguí este avalorio. El tomo de las profundidades, que lo que hace es que le da un 20% para esta curación, ya que recordad que hasta ahora parecía que curaba muy mal el ocultista por alguna razón. Las curaciones eran todas muy malas, así que un 20% más está muy bien. Pero a cambio él pierde un 25% de vida máxima y algo importante, gana un 25% de probabilidad de poner sangrado. Lo cual puede parecer bueno, pero es malo, porque él no tiene ninguna habilidad para poner sangrado a los enemigos, pero sí a los aliados. Por lo cual significa que con esto, la probabilidad base de que le ponga sangrado a un aliado es de un 105%. Y como veis, la resistencia al sangrado de todo el mundo no llega ni de cerca. De hecho, lo más alto es un 80%. No, es un 70%. Así que con esto me asegura que cuando curo a un aliado le pongo sangrado. Así que sigue siendo un poco arriesgado si no les hago una buena curación. Pero bueno, la parte buena es que como veis les puedo poner un bufo, que en este caso va a ser un 5% de crítico a la gente que es pagana, que si no me equivoco en este equipo sería aquí esta señora, la rebelde. Y a los otros dos les pondría un bufo de 8 de precisión. O sea que no está mal. Además, como veis, ninguno de ellos es religioso, por lo cual lo del evento se aplica. El 10% de daño y los 4 de velocidad los tienen los 4 personajes. Por eso he decidido venir con ellos a esta zona en vez de ir a cualquiera de las otras. Además de que las cavernas y el interior expuesto me dan mucho miedo, la verdad. Sobre todo las cavernas. He encontrado un equipo que más o menos funciona bien, pero en general me parten la cara aquí dentro. Pero bueno, no nos vamos a entretener mucho más. Creo que no hay nada más importante que decir. Vamos a entrar directamente a matar al Raune Cactónida y ya está.
¿vale? Vamos a ir a por la señora Flor y le vamos a partir la cara. Bueno, partirle la cara, lo vamos a intentar, ¿vale? Porque no tengo ni idea de cómo es el jefe. Me he formado un equipo de sangrado, como veis. Es un equipo que se especializa en sangrado porque las veces que he entrado a la tesorería parece ser lo que mejor ha funcionado. Entonces voy a confiar que contra el jefe también sirva el sangrado. Si no lo hace, pues tendremos problemas y muy graves. Pero eso será un problema para dentro de 20 minutos. Ahora mismo la idea es buena. Me estoy poniendo la solidata acampada bien, por cierto, para que luego no se me olviden. Porque ya sabéis que yo soy mucho de cagarla. Y luego se me olvida ponerlas en su sitio. Así que vamos a asegurarnos, vamos a comprar bastante comida. 2 stacks mínimo, diría yo. De hecho, no sé si comprar un poco más. De estos 2 de comida que quedan, aunque sea para curar un poco. Venga, ¿por qué no? Vamos a comprar 4 palas. Tema de veneno, de antídotos y vendas. Vamos a comprar, porque no puedo quitarlos. Voy a comprar 4 antídotos, pero de vendas sí que voy a comprar 6. De hecho, creo que voy a comprar todas. Las voy a comprar todas, ya que el ocultista va a poner muchas veces sangrado. Así que vamos a ir sobre seguro. Lauda no nos va a hacer falta porque llevamos a un bufón. Podemos quitarnos estrés. Y no sé si con las sales me puedo quitar el efecto que me ponen de las plantas. Supongo que no. Supongo que el estado no me lo puedo quitar. Y esto no sé para qué sirve. Y esto es que no sé para qué sirve. No sé si me serviría de algo comprarlo. Porque estoy pensando, ¿se puede quitar el estado que te ponen de... como que te ponen una planta encima y cuando curas un aliado te explota de alguna forma? Probablemente no. Así que no voy a comprar nada más. Vamos a ir con antorchas. Vamos a comprar 2 stacks y medio. Y... un kit de arqueología, no. Vamos a comprar 2 kits contra enfermedades. Yo creo que así debería de ir más que suficiente. Debería ir suficientemente preparado. Y vamos a ver esto. Vale. Nos dice que no va a ser tan fácil entrar a la tesorería. Y que el Alraune está protegiendo la entrada. Y que toma la forma de humanos, básicamente. Y que guía a los bichos que van a salir alrededor. Vale, en el anterior combate nos dieron una pista de cómo hacerlo, si os acordáis. Con el Genízaro nos dijeron, básicamente, nos enfatizaron en lo de que le gusta batirse en un duelo. Pero esta vez me ha dicho que controla a los bichos que hay alrededor. No sé eso de qué me va a servir, sinceramente, esa información, si servirá de algo. Pero la tendré en cuenta para cuando llegue el combate. Y muy bien, vamos a ver, ¿dónde podría estar? Yo diría que aquí abajo, porque es la zona más alejada, ¿no? Aquí no creo que esté, porque está más cerca, pero quién sabe, lo mismo te lo ponen aquí para que te vayas a la otra punta y luego digas, ups, y tengas que volver. Pero voy a suponer que está aquí. Aún así, por si no estuviese aquí, en vez de bajar por aquí, lo que vamos a hacer es bajar por estos pasillos, ¿vale? Por si tengo que darme la vuelta, que ya estén explorados y sean más seguros. Entonces vamos a venir por aquí y vamos a bajar por este lado. Esto te da un bufo, por cierto. Esto te da un bufo de menos estrés, si no me equivoco. ¿A quién me interesa que lleve menos estrés de este equipo? Se lo voy a poner a la rebelde porque está en la primera posición y puede que le peguen más. Aquí usas una antorcha y te pone un bufo de menos estrés durante 4 batallas. Vale, esta planta sirve también para perder estrés. Pero por desgracia le ha tocado el idiota del bufón cuando uno tiene estrés. Mira, y aquí me sale otro tipo de estos. Pues venga. Otro bufo de menos estrés durante 4 batallas. Perfecto. Por cierto, me dijisteis en el anterior vídeo, ya que me iba a enfrentar a un jefe, que puedo usar los 2 de acampada a la vez para bufarme muchísimo. No sé si eso sirve o si se resetean los buffos de acampada. ¡Ostras! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es este bicho? Es la primera vez que lo veo. Cactonit Superpath. Bueno, claro, es que es una misión de nivel intermedio, claro. Hasta ahora solo he jugado a nivel principiante, eso es importante. Pueden haber nuevos enemigos y estos enemigos que ya hemos visto pueden hacer nuevas cosas. Pero esto tiene 181 de vida. ¿Esto es un mini jefe? ¿Esto es un mini jefe o qué cojones? Joder, pues no me esperaba esto. Supongo que le voy a poner a él Amberblade, ¿vale? Porque probablemente va a pegar buenas hostias, tiene pinta de que va a pegar bastante fuerte. Aquí vamos a bufar. Ahí está. ¿Y ahora quién le toca? Atacan ellos. Vale, me pone la planta, ¿no? Sí, esto es el estado que decía, lo de leeching. Esto creo que no se puede quitar de ninguna forma. Así que ahora, si intento curar a alguien con esta señora, con la mosquetera, que lleva una habilidad de curación, a ella le va a explotar eso y le va a poner veneno y le va a hacer daño. Así que tengo que tenerlo en cuenta si quiero curar a alguien. Pero bueno,
Lo que vamos a hacer aquí es... ¿Cuánto tienen de resistencia al movimiento? Mucho. Los tres tienen resistencia al movimiento. Así que no me serviría de nada intentar moverlos. ¿Tienen protección? Tienen, pero igualmente hago ataques de sangrado. O sea que eso realmente no me interesa. Vamos a cambiar la munición y vamos a hacer 9 daños sin más. No me gusta este efecto. Al principio me gustaba mucho estabilidad, pero luego no me gusta tanto porque es que es solo 9 de daño. Que mirad lo que le quito. Ah, que los protege a los dos. Los ha protegido a ambos. Eso no es bueno. Me gustaría quitarme a los otros enemigos antes, pero... Ya. Ha ganado además más protección, pero bueno, de nuevo, como yo hago ataques de sangrado, no debería haber ningún problema. ¿Lo ha resistido? Ha resistido el ataque, ¿por qué? Ha sido simplemente mala suerte. Esto tiene un 120% de probabilidad. Y él tiene un 65% de resistencia. Vale, ha sido mala suerte, sin más. Vale, pues no le puedo poner Amber Blight a ningún enemigo más. Así que lo que voy a hacer es intentar marcar a este tipo. A ver si lo consigo. Lo consigo, perfecto. Entonces con la mosquetera le voy a hacer daño extra. Y le vamos a empezar a atacar con sangrado. A ver si lo aplico. Ahí está. 6 de daño, no está mal. El problema es que ahora los dos de atrás tienen vía libre para hacerme ataques de estrés. Pero bueno, dentro de lo malo tenemos a un bufón. Así que podemos ir quitando el estrés poco a poco que ganemos. No le estoy poniendo nada de sangrado. Y eso que llevo buena probabilidad de sangrado. O sea, un 65% de resistencia no es tanto. Es como un 50-50 de que se lo apliques, supongo. Vale, ha hecho una... Cuidado con los ataques que ha hecho, vamos a aprenderlos. Protege a estos dos, eso lo hemos visto. Y también ha hecho un ataque que por suerte ha fallado, que puede stunear a los dos primeros, los puede aturdir y también moverlos. Vale. Ok. En este equipo no me molesta demasiado que me muevan a la gente del lugar, excepto a la mosquetera y a la rebelde un poco, ¿vale? A la diabla. Uf. Me acaban de destrozar con el estrés, pero bueno. ¿Debería de curar aquí? Sí, porque con el ocultista no tengo nada más que hacer. Este tipo ya tiene Amber Blight. No le puedo poner a los demás nada porque están protegidos. Y ya está marcado. Así que lo que puedo hacer es curar y ya está. Buena curación. Ahora le pondrá sangrado, eso es. Era de esperar, pero bueno, al menos le ha curado toda la vida. Y vamos a seguir pegándole a este pringado. Al menos ya tiene 13 sangrado. Y tú vas a seguir atacando sin más. Venga. Vale, ¿le aplicas más? No, qué mala suerte. ¿No lo vas a curar? Hijo de su madre. Hijo de su madre, lo ha curado. ¡Ah! Le ha puesto además bastante regeneración, ¿eh? 6 de regeneración por ronda es bastante. Mira, ahí he hecho otro ataque distinto, que me ha intentado poner veneno. Ese no me jode tanto. Aquí podría quitar estrés, pero es que necesito quitarme este pringado de encima. Por cierto, ya podría pegarle a los otros ya que no están protegidos. Pero no sé si me va a rentar. O ya intentar matar a este directamente. A ver, tiene 20 de sangrado. Se va a ir muriendo solo, ¿no? Vale. Voy a marcar a este de atrás, entonces. Le voy a marcar para que le haga más daño la mosquetera. Y ya está. Me han movido el sitio. Está bien. No está del todo malo. No está del todo malo que me hayan movido al bufón. Buen crítico. Y además ahora gano más daño con la diabla. Bien. No está, como digo, no está del todo malo que me hayan movido al bufón de sitio. Ahora veréis por qué. Como digo, el jefe probablemente se va a ir muriendo, aunque lleva regeneración. Pero bueno, yo voy a pegar al de atrás, que está muerto. Perfecto. Y además ahora el bufón le va a dar una sorpresita al de la primera posición. Al tonto este de la piedra. A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a intentar poner veneno? ¿Lo vas a conseguir? No, pero me has quitado la mitad de la vida. Te lo podrías haber ahorrado, pero bueno. Final. No lo he matado. Bueno, está muerto con el sangrado, eso sí. Está más que muerto. Vamos a curar al ocultista, a Albert. No se cura. Por lo menos no ha ganado sangrado, algo es algo. Podría haber sido peor. Y vamos a rematar este pringado. Ahí estamos, ¿vale? No sé si era un mini jefe o es simplemente un enemigo de esta zona normal. Por cierto, esto no me interesa. Recordad que estos son como reliquias. O sea, no reliquias, sino como artefactos que valen mucho. Como veis, vale 1875 cada uno y se pueden conseguir varios. Pero a cambio te ponen un debufo. Entonces, como voy contra un jefe, pues va a ser que no, ¿no? Va a ser que me voy a ahorrar llevarme eso. Ahí podría salir otro enemigo. Y hay otro combate. Ha salido un carroñero azul. La araña es igual que siempre. Y estos parecen que también son iguales. Este enemigo es nuevo, ¿eh? Bueno, a ver, no es nuevo realmente el carroñero esto, pero que tiene un color distinto de costumbre. Por cierto, el bufón debería estar en la tercera posición porque en la cuarta no puede pegar. Fallo mío, debería haberlo cambiado, pero bueno. Aquí, ¿a quién me interesa marcar?
¿Quién ataca más de estos 4 enemigos? No marcar, sino poner Amber Blade, más bien. Los 2 primeros me los quiero quitar enseguida. Creo que voy a marcar al carroñero, porque es el que voy a dejar para el final. Ya que los otros 3 son más peligrosos, en mi opinión. Vale, hacemos que entre en rabia la rebelde. Ahí está. Y me vas a intentar marcar el bufón. Eso no me gusta porque tiene muy poca vida el pobre. Bueno, a ver, tiene 60, tiene más que la mosquetera y que Albert. Aunque Albert es verdad que pierde vida máxima por un avalorio que lleva, pero bueno. Le he dado un golpe. No, estaba en la ronda de preparación. Se me ha olvidado por un momento. No quería no quería pegarle realmente, porque había una gran probabilidad de que fallase. Pero me alegro de no haber fallado, por lo menos. Empiezan a ponerme más estrés. Bueno, no pasa nada. Tenemos al bufón para quitarle. O sea que está todo bien. Y ahora le atacan a la diabla. Pero no pasa nada porque lleva solo 7 de estrés. De nuevo, lo he dicho anteriormente, pero muchas veces le digo a esta señora o Diabla y otra vez es rebelde. Lo he explicado alguna vez, en el Darkest Dungeon 1 se llama Diabla, pero en el Darkest Dungeon 2 se le llama rebelde, ¿vale? Entonces pues me confundo, tengo la cabeza hecha un lío con eso. Pero bueno, no pasa nada. Aquí no sé si curar o directamente intentar hacer algo a algún enemigo. Creo que voy a curar, porque no quiero sorpresas. Ahí está, menos mal que al menos Albert no gana sangrado. Y aquí voy a quitar estrés. Lo malo de esto es que ya he perdido 2 acciones del turno, por lo cual voy a atacar pocas veces. Pero bueno, aún me quedan 2 ataques. A ver si me puedo quitar algún enemigo, por lo menos. Me ha hecho 20 de daño, que es bastante, la verdad. Tiene 7 de sangrado este bicho, pero no se va a morir porque solo le queda una ronda. Así que voy a rematarlo. Bien. Lo mismo debería haber dejado que le rematase la rebelde, la diabla. Por eso de que ella gana daño cuando mata a un enemigo. Pero bueno, mejor asegurarse y ya está. Me ponen veneno, que me gustaría quitarlo, la verdad. Y aquí voy a intentar matar a este enemigo. No lo consigo. Bueno, le he quitado bastante vida. Con esta tipa sí que es interesante siempre intentarle matar a un enemigo cada ronda, porque te ganas daño extra para la siguiente ronda. Y entonces puedes hacer que la pelea la ganes automáticamente con eso. Pero bueno, estará bien. El problema es que ahora me han puesto bastante daño, no te voy a engañar, en cuanto a venenos y tal. Vamos a quitarle ambos, que no quiero sorpresas. Aquí por lo menos va a recuperar 7 de vida al haber matado a un enemigo. Vale, ahí lo vamos a ver. 8, de hecho, mejor. Recupera un poquito de vida y ha ganado daño, o sea que guay. A ti también te voy a quitar el veneno, que no me fío. Pero tampoco quiero gastarme todos los antídotos, porque probablemente, viendo que hay muchos enemigos aquí con veneno, probablemente el jefe también tenga veneno. Así que me preocupa ese aspecto, pero bueno. Aquí este enemigo tiene bloqueo, podría atacarle para ponerle sangrado, pero sinceramente creo que voy a empezar a curar también. ¿Vale? No quiero que se me vaya la vida de control. Quiero que estén más o menos todos saludables. El problema es si ahora me hace mucho daño. Vale, no. Me ha hecho un ataque de 5, pero me ha puesto veneno otra vez. Ah. La parte buena es que es solo 4 de daño, que no es tanto. Dentro de lo malo. Bueno, voy a ir poco a poco, ¿vale? En este combate me interesa recuperar un poco la vida. Un poquito. De hecho, al ocultista lo voy a usar para curar. Ahí está, Albert cura 35, bien, me gusta. Y tú, esta vez en vez de curar, sí que vas a pegar. Aunque bloquee el daño, en teoría el sangrado se debería de poner, pues no. También es que tiene resistencia al sangrado, tiene 85 de resistencia. En fin, la araña por lo menos está muerta. Y eso le cura a la rebelde, ahí está. Perfecto. Ahora, ¿cuánto daño le va a hacer? 9. Solo he perdido 1 de vida, no está mal. Vale, voy a seguir aquí quitando estrés. No lo voy a bufar porque es que el combate ya está ganado igualmente, entonces no hace falta usar la bala de batalla. Mejor quito el poco de estrés que llevan y ya está. Obviamente Albert va a seguir curando. Ahí está. No le pongas sangrado, por favor, bien hecho. Y vamos a rematar a este enemigo. Perfecto. Vale, hemos salido bastante saludables al final. Tienen un poco de sangrado y veneno, pero no se lo voy a quitar, por lo que ya he dicho, no me quiero gastar todos los antídotos. Y vendas sí que me interesa tener muchas. Aquí lo que voy a hacer es gastar una antorcha y llevarme el Macath, que es importante para mejorar los edificios. Y deberíamos estar ya al lado. Me gustaría que me saliese patrulla cuando llegue a esta habitación para confirmar que esté aquí el jefe. Porque si no, ¿esto que me hacía? Más daño recibido durante una batalla. Por favor, dime que sale una batalla antes del jefe. Por favor. A ver, podría forzarla yo ahí, ¿vale? Con ese objeto, con ese curio de ahí atrás. Porque ahí sale un combate. Vale, no, sale... estos son enemigos nuevos. ¿Qué es esto? Son
ghouls y un Holly, que es como no santos. No me sale ahora mismo. Pero son enemigos nuevos. Vale, cuidado que... Por cierto, no he cambiado de sitio al bufón de nuevo, porque soy idiota. Pero bueno, ¿tienen resistencia al movimiento? No. ¿Sé si sirve de algo moverlos de sitio? Tampoco lo sé. Pero bueno, voy a marcar al grande. Ahí está. Lleva dinero, eso me puede interesar. La verdad. Me gustaría matarlo ya y llevarme todo ese dinero, porque allí hay bastante. Pero probablemente no va a ser el caso. Probablemente no me van a dar todo eso. ¿Eso qué hace? Más 10 de esquiva. Vale. Vamos a intentar moverlos de sitio. Aunque de nuevo no sé si va a servir de algo. Pero bueno. Para, no sé, para ver qué hacen en cada posición. Mira, en la posición 1 parece que hace algo distinto. ¿Qué ha hecho? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Lo habéis visto? Frántico. Espérate, esto tengo que estudiarlo. Pero estoy viendo qué me hacen primero. Vale, se va hacia atrás. ¿Por qué se ha ido hacia atrás? ¿Pasa algo si ese enemigo se va a la última posición? Pero quiero ver qué me han hecho aquí. Frantic. Se usa en un ataque que no mata. Y te lleva hacia atrás con un 120% de probabilidad. Y te pone horror. 3 durante 3 turnos. O sea que tengo que matar, sí o sí, con la rebelde. Vale, aquí lo que voy a hacer es cambiar de sitio al bufón. No me da mucha confianza este combate, no os voy a engañar. No me sé lo que hacen los enemigos. Estoy relativamente bajo de vida. Y este tipo se está yendo hacia atrás. Claro, es que me gustaría impedir que se fuese hacia atrás, porque no sé qué va a pasar si se va hacia atrás. O sea, si tiene una habilidad de que se va hacia atrás, tiene que ser por algo. Pero es que necesito curar. Todo el mundo está mal, necesito curar. Bueno, si ese enemigo desaparece o algo, mala suerte. Mira, ese ya está en la última posición. Se irá. Le puedo pegar una hostia aquí, pero claro, no lo voy a matar. A no ser que me salga crítico, no lo voy a matar. Y entonces me va a echar esto hacia atrás. No, no lo voy a matar y me echa hacia atrás. Ah, no, vale, he resistido lo de que me eche hacia atrás, pero como veis el horror sí me lo han puesto. Y ahora sí que me ha echado con un ataque. Pero entonces, ¿para qué se va hacia atrás? Eso es lo que no entiendo. ¿Este enemigo de qué le sirve irse hacia atrás? ¿Es importante que esté con vida él? Lo mismo, los otros dependen de él para algo. No lo sé, pero me están reventando. Menos mal que he esquivado ese ataque. No te escapes, cabrón. Vale, no, solo gana esquiva y velocidad. No sé de qué sirve eso que hace, la verdad, de irse hacia atrás. Además, ya estaba en la última posición. Parece que es una acción automática. No lo sé. Sinceramente no lo sé. Tengo el bufón en la primera posición. Puedo intentar rematar a uno de estos pringados. Bien. Lo malo es que ahora el bufón tiene menos daño, pero bueno. Tampoco es que importe. Nos hemos quitado a un tipo de encima. Pero oye, en serio, el daño que hacen no es normal, ¿eh? Me están destrozando la vida. Pero por completo. O sea, lo que me están haciendo no es ni medio normal. Voy a pegarle a uno porque es que no, si no, no voy a aguantar. Me gustaría curar también con la... Con ella, con la mosquetera. Pero es que con el daño que me está haciendo, como deje a dos con vida, es que me destrozan. Vamos a intentar dejar a uno con vida y luego recuperarnos poco a poco. Vale, ahora solo quedan dos. Algo es algo. Estamos un poco mejor. De hecho, me voy a quitar uno de ellos. Me lo ha esquivado, hijo de su madre. Y eso me echa hacia atrás, cierto. Lo cual me jode bastante, por cierto. No le pegues 24 de daño, joder. ¡Hala! Y en las fuerzas de la muerte. Veréis que todavía se muere. Veréis. Vale, cúrale ya. Bien. Lo malo es que ahora ya he ganado debuffos de mortalidad, lo cual me va a quitar daño contra el jefe. Pero bueno. Al menos me he matado uno por fin. Bien. Por cierto, esto de Frantic no se va. No, no se va, se queda todo el combate, vale. Hay efectos que solo duran... ha huido ese hombre, ¿por qué? Y sí, te dan mucho dinero, parece. Ok, es un combate especial, parece ser que te da mucho dinero. Lo que pasa es que me han destrozado por la vida, no os voy a engañar. Sinceramente, me alegra de que me den mucho dinero, pero preferiría que lo hiciesen cuando no me tengo que enfrentar a un jefe, la verdad. Pero bueno. Vamos aquí a usar un poco de comida, de hecho voy a usar en todos. Voy a usar aquí 4 raciones en todos. Ahí está. Más. Y a ti también. Perfecto. Vale, han recuperado bastante vida con eso. Aún tengo vendas. ¿Tenéis sangrado muy bestia? No, está bien. Vale. Pues aquí es el momento decisivo.
Esto es un combate, ¿verdad? Esto es un combate 100%. No me interesa. No sé si aquí va a estar el jefe. Lo mismo está en la otra punta. Si está en la otra punta, puede que sea un error acampar. Pero hay que arriesgarse, porque si está aquí no voy a ir sin buffos de acampada, porque además me falta vida. Entonces, ya me he puesto aquí todos los buffos buenos. Vamos a acampar, tenemos comida de sobra para hacer 2 acampadas buenas. Juraría. Lo mismo, sabiendo que iba a acampar, no debería haber usado toda la comida. Pero bueno. Nada, tengo suficiente, Está bien. Mientras que no me salga luego un evento de comida, estamos bien. Además, en la siguiente, como no tienen estrés y están bien de salud, no voy a tener que usar toda la comida. Muy bien, vamos a ver, ¿qué queremos priorizar? Podría quitarle buffos de mortalidad, ¿vale? Pero el debuffo que le pone, menos 5% de daño y más 10% de estrés. Claro, es que ¿cuántos puntos de acción pierdo por quitárselos? Son 3 puntos de acción. ¿Hay algo con esta señora que con 3 puntos de acción sea mejor? Hombre, con esto gano 20% de daño. Es que no me renta, ¿no? O sea, no me renta quitarle el debuffo de mortalidad cuando son 3 puntos de acción, que solo tengo 12, y con 3 puedo simplemente ponerle a ella 20% de daño. Porque todas sus habilidades son a distancia. Vamos a hacer eso. Y esto no sé si usarlo, ¿eh? Si usar esto de que recibe más, de que cura más. Y ganan resistencia al sangrado, pero solo cuando tienen debuffos de mortalidad. No lo sé. Vamos a ver si hay otros buffos mejores. Aquí podríamos ponerle a alguien más precisión y crítico, que de hecho lo vamos a hacer aquí. ¿Vale? No me sale el nombre ahora, a la mosquetera. Y Albert tiene algo bueno, algún buff así guay. A un compañero, 20% de daño. Pero a cambio gana más estrés. Pero solo cuesta 2 de tiempo, Interesante. Esta señora podría ganar 10% de crítico, por eso no me interesa. Lo que sí me interesa es el buffo de 25% de daño. Y me quedan 3 puntos de acción. ¿Hay algo que solo cueste 1? Sí, esto. Pero es solo quitar estrés, que eso me da igual. Esto... No, esto cuesta 2. No hay ninguno más de 1. Sí, esto. Nada, pero tampoco me interesa usarlo. Vale. Es que no quiero ponerle a la rebelde 10% de crítico porque es que no me renta, ¿no? Pues ya solo lleva 7% de crítico. Preferiría ponerle algo más a la mosquetera. No sé si usar esto. De que cuando los aliados ganen un bufo de mortalidad, que reciban más curaciones y tengan más resistencia al sangrado. No está mal, ¿eh? En realidad no está mal. He bufado bastante el daño. Vamos a hacer eso. Venga. Y además así también curo más con la mosquetera. Que puede estar bien cuando las curas de Albert no sean suficientes para asegurarnos. Perfecto. Cuidado que pueden salir emboscadas nocturnas. Hasta ahora no hemos tenido ninguna. Y me gustaría que siguiese así, pero nunca se sabe. Por cierto, tengo que acordarme, antes de ir al jefe, me gustaría cambiar esta posición, porque quiero... Lo que no sé es qué habilidad quitar. Debería quitar el final. Es que el final es bueno contra jefes, ¿no? Pero a la vez... Las otras 3 habilidades sí que las necesito. Podría quitarme balada de batalla, pero no me interesa realmente, ¿no? O sea, no me interesa no ponerle bufos a los aliados. Porque les pongo 7... Bueno, les pongo 7 de precisión y 4% de crítico. Teniendo en cuenta que Albert tampoco ataca mucho. ¿Sabes qué? Me voy a quitar esto. Porque quiero dejarme final para poder rematar al jefe rápidamente. Y me voy a poner preludio. Que esto se puede usar en las 2 primeras posiciones y lo que hace es bufa permanentemente al bufón. Bueno, permanentemente durante esa batalla, ¿vale? Pone más cantidad de sangrado, le quita resistencia al sangrado al enemigo, que eso es muy importante para nuestro equipo, o sea que lo necesito usar sí o sí. Y los demás creo que sí que llevan habilidades correctas. No hay nada que me interese cambiar. Así que, vamos allá. Espero que esté aquí el jefe, porque si no esto es un cagadón tremendo. Hay combate en el camino, maldita sea. Bueno, a ver, los buffos me duran 4 batallas, o sea que tampoco pasa nada, pero me fastidia un poco, no voy a engañar. Yo ya estaba pensando en ir contra el jefe, pero bueno, vamos a hacerlo rápidamente y ya está. Vamos a poner... Debería poner Amber Light o marcar a un enemigo, para que se muera uno más rápido. Como estos enemigos no son gran amenaza en cuanto a daño, son todos más de estrés y tal, exceptuando a la araña. Creo que simplemente voy a marcar a uno y ya está. Y aquí voy a usar preludio, ya que estoy. Bien. Y bufo al bufón. Suena un poco raro decir bufo al bufón, pero sí. Me ponen en horror, no pasa nada. Tenemos 0 estrés. Por cierto, se me ha olvidado acampar otra vez. Me acabo de acordar.
Bueno, ahora volvemos y acampamos otra vez, ¿vale? Mira que lo he dicho, puedo acampar otra vez. Y se me había olvidado por completo. Ahora volvemos atrás y acampamos otra vez. ¿Qué hace esa araña? ¿Qué le pasa? Ha ganado esquiva por alguna razón por hacer eso. Un poco raro, pero bueno. Si lo que diga el juego. Si eso sirve para que la araña esquive más, pues ok. Bien por ella. Se va a morir igual, espero. Pero bueno. ¿Esto qué ha hecho? ¿Me ha puesto un debufo? Creo que me ha puesto un debufo a todos. No sé muy bien de qué. Más estrés recibido. No sé, parece que cada persona tiene un estrés distinto. Pero bueno. Este enemigo, ¿cómo va desangrado? No se muere del todo. Pues vamos a rematarlo. Vale, ahora sí está muerto. Eso es. Y tú vas a... ¿Podemos joder a alguien aquí? No, realmente. Pues vamos a marcar a... Es que estos enemigos no tienen mucha vida. No sirve de nada marcarlos. Realmente. Vale, este enemigo es mejor si está en la última posición. La araña. Así que vamos a moverla. Ahí está. Y de hecho la vamos a rematar. O lo vamos... tiene 61% solo de probabilidad de darle. Es demasiado poco. Pero es que no voy a matar a nadie más. Creo que me voy a arriesgar. Vale, me ha esquivado. Mala suerte. Es lo que hay. Es lo que hay. ¿Por qué tiene tan poca precisión esta señora? O es que los enemigos todos tienen... Sí, todos tienen mucha esquiva. Eso es lo que pasa. Tienen los dos 29 de esquiva a los que le he intentado pegar. Bueno, es lo que hay. Este ataque me puede aturdir, por cierto. No lo ha hecho. No lo ha hecho. Perfecto. Vamos a quitarnos a la araña. Bien, criticazo. Así me gusta. Vale, no estamos mal. No estamos mal. La parte buena de haber combatido ahora es que el poco estrés que he ganado lo puedo quitar al acampar otra vez. Aunque no sé si me interesa gastarme toda la comida al acampar, ¿eh? ¡Ostras! 58 de curación. ¡Madre! Le ha curado más de toda su vida. Así me gusta Albert. Y encima no le ha puesto sangrado. Vale, horror. Me da igual, sinceramente. Me da completamente igual. Aquí voy a pegar al bicho grande aunque no lo mate. Porque es que al Maggot, al gusano este, no le puedo pegar con la rebelde. No tiene suficiente precisión para matar a ese enemigo. Me siguen poniendo estrés, pero me da completamente igual. La mosquetera sí que tiene daño sobre para cargárselo. O sea que bien. Y vamos a rematarlo. A ver. ¡Adiós! Perfecto. Muy bien, pues vamos a volver a acampar otra vez, ¿vale? Vamos aquí, vamos a ir hacia atrás y vamos a acampar. A ver, no sé, como digo... es que esta señora sí que lleva bastante estrés, ¿eh? Ya lleva 34. Pero tenemos a un bufón. ¿Sabes qué? Me voy a arrecar. Voy a usar la acampada buena y si me sale un evento de comida, pues me va a joder, pero será lo que hay. Lo que no sé si ahora se van a quedar los bufos, ¿eh? No sé si aquí hay... No sé. Estoy viendo a ver si se han quedado los bufos anteriores o no. Porque si hago esto... Creo que se han ido. Puede ser. Puede ser que se hayan ido los bufos. O sea, no me sirve de nada acampar dos veces. O sea que voy a tener que hacer lo mismo. Voy a tener que hacer lo mismo, ¿verdad? Bueno. Vale. Vamos a hacer las mismas habilidades y ya está. ¿Qué más había usado esto? Ya está. Espero que ahora no haya emboscada nocturna. No me jodas. ¡Hostia puta! ¡Oh no! Es el golem. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh oh! Y tienen resistencia al sangrado. ¡Madre de Dios! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿No puedo huir de este combate? No, no puedo. Problemas. Problemas muy graves. Problemas extremadamente graves ahora mismo. Uf, a ver, vale, vale. No perdamos la calma. Tenemos a una mosquetera, ¿vale? Que ella sí puede pasarse la protección. El problema es que los demás lo van a tener jodido. Porque a estos enemigos no les puedes poner sangrado. No me jodas. No me jodas. Joder. Y encima lo están bufando, ¿eh? 40% de daño que le han dado. Madre mía. Estamos en la mierda. ¡Hala! Venga, di que sí. Di que sí. En fin, sabíamos que iba a empezar con ese ataque. El final, ¿cuánto daño hace? Muy poco. No me lo puedo permitir. Vale, necesito que te pongas en tu sitio, lo primero de todo. Es que encima me colocan mal a todo el mundo. Esto es un maldito desastre. Márcame a una urna. En vez de lo esquiva, me cago en...
No, ¿solo le puedes pegar a la primera posición? No, pégale a esta urna. Aunque no le pongas sangrado, me da igual. Hay que quitárselas ya. Me ponen más estrés, lo cual me jode muchísimo. Madre mía, ¿va a llegar a 100 de estrés? Va a llegar a 100. No me jodas. Irracional. Oh, todo por acampar 2 veces, tío. Y ni siquiera me he quedado con los bufos. ¡Madre mía! Y no me puedo ir del combate. Voy a perder... Así que puedo. ¿Por qué no me ha dejado antes? Pues estoy en la mierda. Ahora, ¿cómo entro yo al jefe? A ver, está bien, no perdamos la calma. ¿Se puede hacer algo? Se puede. Vamos a... Por cierto, ¿dónde estoy? ¿Me han llevado a otra parte? ¿Eh? ¿Me han llevado al final de esta habitación? O sea, antes estaba aquí, he acampado en esta habitación. ¿No? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? No entiendo muy bien qué ha pasado aquí, pero vale. Bueno, igualmente vamos a activar esto, ¿vale? Vamos a activar esto, le he puesto un debufo de que reciban menos curación, ¿vale? Y vamos a intentar recuperar la vida como mínimo. El estrés no vamos a perder, pero quiero ir contra el jefe, aunque estemos en la mierda. Lo mismo debería de retirarme, pero... no lo voy a hacer. Y no me ha servido de nada, o sea, no se han guardado los bufos. No se han guardado los bufos. Joder, o sea, que solo he perdido el tiempo. Por cierto, ¿dónde están los bufos de la última acampada? Vale, esta sí lo tiene. Vale, están aquí. Está bien. Es que claro, no tengo en todos. Vale, no pasa nada. Mantengamos la calma. ¿Puedo intentar atacar a alguien? No, no tengo precisión. Pues vamos a quitar estrés, simplemente. Le voy a quitar a la mosquetera, aunque es imposible que le quite la aflicción. Pero para que no llegue a 200 y le dé un infarto, básicamente. Debería marcar un enemigo, pero es que necesito curarme. Entonces el inicio del combate va a ser delicado. Al menos Albert ha hecho una curación muy buena. Bien. Si me hace curaciones buenas, estamos relativamente bien. Aunque vamos a tener mucho estrés. Pero bueno, es lo que hay. Estos enemigos no los puedo mover. ¿Puedo intentar atacarles? No, porque no tengo precisión. Podría simplemente atacar a uno de ellos y hacerle 9 de daño, pero creo que voy a aprovechar este turno para simplemente curar. La verdad. Ahí está. 12 de vida, ha sido una buena curación, la verdad. Bueno, en tema de vida nos hemos recuperado. El problema ahora es el estrés. La verdad, el problema es el estrés, que llevo mucho en todo el mundo. Pero dentro de lo malo sigo llevando un bufón. Si dedico todos los turnos a quitarlos, puede que no esté mal del todo. Me ha puesto 7 de veneno, pero bueno. Eso lo tengo que quitar, sí o sí. Vale, voy a seguir quitando el estrés a la mosquetera mientras. Para que tenga menos de 100 por lo menos, ¿no? ¡Ah! Y me ha puesto más. ¡Joder! Si lo llego a saber me espero y luego le quito el veneno. Eso que hacía, por cierto, me pone más estrés. Maravilloso. Y me pones menos resistencia al veneno. Maravilloso. Todo perfecto. Crítico. Perfecto. Increíble todo. Está siendo todo maravilloso, la verdad. Me está alegrando muchísimo todo lo que está pasando. Tengo que quitarme un enemigo porque lo está protegiendo al otro. Recibo daño con el contraataque, me da igual. Tengo que seguir curando a todo el mundo. Bien. Al menos Albert está curando mucho, eso sí. El problema va a ser el estrés ahora. Está siendo esto insostenible, no voy a poder curar. Vale, le hace una regeneración crítica a la mosquetera, bien. Debería darle este pringado, por cierto. Para quitármelo. No le he puesto sangrado, no me jodas. Pero si solo tiene 55% de resistencia. Pues nada. Eso me puede aturdir, ¿puede ser? Sí. Menos mal que no lo ha conseguido. Y tú... Es que no sé si atacar o seguir quitando estrés. Tengo que seguir quitando estrés. No puedo permitirme que esté todo el mundo con tanto estrés. Tengo que dedicar todos los turnos del bufón a quitar estrés. Ya está. Es lo único que tengo que hacer con él. Pero es que me ponen mucho. Es que es insostenible esto. Tengo que quitarme estos dos pringados de atrás y luego alargar el combate con los otros dos para quitarle estrés a todos. Sí, tengo que hacer eso. Vale, Albert que siga curando. Es que además solo estoy usando 2 ataques por ronda, porque tengo que curar siempre y también quitar estrés. Pero bueno, al menos ya nos hemos quitado un enemigo, ya es un avance. Tú me vas a poner más aún. Venga, más estrés. Que sí, 14, ala. 134 de estrés, ella me pone los demás. Increíble. Maravilloso todo. Le voy a pegar a este, bien.
Nos hemos quitado un enemigo. Ok. A ver, los puedo dejar con... Puedo dejar con vida a este pringado. A este no, porque este me puede hacer un ataque de eso, este horror. Ese tengo que quitarlo. Pero puedo dejar al otro pringado con vida cuando se vaya el cadáver, porque en las dos primeras posiciones no puede hacer un ataque bueno. En fin, aquí lo que voy a hacer es seguir quitando estrés. No quiere. Vale. Te jodes entonces. Pues que se quite el mismo. Ahí está. Voy a ir contra el jefe aún así, ¿eh? Yo voy a ir contra el jefe, no me quiero retirar. Puede que sea un error, pero... quiero hacerlo. Simplemente quiero hacerlo. Vale, tú, pégale a este pringado. No lo vas a matar porque tiene mucha vida, pero pégale. Y tú no le vas a poder pegar en la primera posición. De hecho, pasas, increíble. Maravilloso. Vale. Ese ataque no sirve de nada. Ahora sí está en la tercera posición, pero voy a confiar en que el cadáver se vaya enseguida. Vale. Y así no puedo hacer ninguna actividad, o sea, ningún ataque bueno. Voy a seguir intentando quitar estrés, a ver si esta señora quiere. Maravilloso. 131 lleva. Bueno. Vale. Y tú sigue curando, Albert. Ahí, buena curación, me gusta. Ha puesto sangrado, pero bueno, no es tanto daño. ¡Remátalo! ¡Ah! Es que a este tipo no lo puedo matar con la mosquetera. Venga, más estrés. Di que sí. A ver si se va el cadáver de una vez. Pero es que no quiero dedicar un turno a que se vaya el cadáver, la verdad. Y aquí podría curar un aliado, pero es que como lleva la mierda esta de la flor, lo de Lich me va a poner veneno. Pero bueno, me da igual. He curado 12. ¿Cuánto daño me hace esto? 6 durante 3 turnos. O sea, 18. Bueno, si luego me curo no está mal. Siguen poniéndome más horror. Uf, es que la mosquetera lleva demasiado, ¿eh? Lleva 161 de estrés. Venga, más estrés, claro, di que sí. Decid que sí. Vosotros, venga, meted sal en la herida. Claro que sí, más estrés aún. Maravilloso. Vosotros tenéis prisa por acabar el combate, sí. Porque para nada estamos en la mierda, para nada. ¿Qué va? En fin. Se va a quitar... Por cierto, podría haber quitado el cadáver aquí, soy imbécil. Podría haber movido a este enemigo de sitio y quitar el cadáver. Pero como soy imbécil, pues no lo he hecho. ¿Sabes qué? Le voy a pegar directamente al cadáver. Fuera. Vale. Y me tengo que quitar a este pringado de una vez. Mátalo ya. Por fin. Vale. Ahora me interesa alargar el combate y quitar un poco de estrés, ¿vale? Pero tengo que pegarle al menos 2 veces a este enemigo. Como mínimo 2 veces. Entonces, tengo que planearlo cómo hacerlo. Es que tú pegas demasiado, ¿no? Claro, es que la rebelde pega demasiado. Vale, no la ha matado. Perfecto. Con el bufón no puedo atacarle, aunque es el que haría menos daño después. O sea, sería el que hace ataques con menos daño, pero es el que me interesa hacer estrés. Me parece a mí que no voy a poder alargar mucho el combate. Voy a simplemente intentar usar este turno bien para curar, quitar lo poco de estrés que pueda y ya está. No me ponga más estrés. Joder. No le voy a pegar, porque entonces sí que lo voy a matar. Cúrate tú. 10. Ya, no está mal. No está mal. Te has curado toda la vida que vas a perder con el veneno. Y tú también te vas a curar. No, no vas a curar porque necesito al menos atacar 2 veces. Ahí está. Vale, esta ronda no me va a penalizar el juego porque he atacado 2 veces, entonces puedo seguir quitando un poco de estrés. Ahí está. 148 es demasiado, pero bueno, es lo que hay. Al menos me he recuperado vida, dentro de lo malo. Me he esquivado. Eso no es bueno porque si le atacas pero te esquiva no cuenta como que le has atacado. Entonces ahora sí que lo voy a tener que rematar, me parece a mí. Le voy a tener que pegar con todos y mandarlo a la mierda. No pases el turno. ¿Por qué te haces daño a ti misma? ¿Eres gilipollas? Pregunta seria. En fin. Casi que he ganado más estrés del que... Y venga ya. Y me dan todo esto cuando estoy contra un jefe, ¿sabes? En fin. No tengo espacio, no pasa nada. Puedo quitarme un debufo. 16 turnos, tiene menos resistencia, no sé qué. Quítatelo, anda. Vale, no se ha ido. Es maravilloso. No pasa nada. Esperemos que esté aquí el jefe. Si no, estoy en la mierda. Si no está aquí el jefe, sí que tengo que abandonar. Llevo mucho estrés. Tengo una persona afligida. El resto están ya casi a 100 también. Las cosas no están bien. Pero... vamos a entrar igualmente. A ver cómo es. Esperemos, suponiendo que esté aquí. Está aquí. ¡Madre! Vale. Ok. Tenemos 3 posiciones. Tiene 4 acciones. Este tipo no tiene vida, o más bien tiene demasiada. O sea que aquí no les podemos matar a estas 2 partes. Y tenemos el cuerpo.
El cuerpo que, por cierto, menudas proporciones, tanto de brazos como de no brazos. O sea, fíjate, joder. Pero bueno, son plantas, ¿eh? Además que hacen mucho daño porque llevan muchas espinas. Estos son como tijeras, ¿qué cojones? Bueno, ¿tiene resistencia al sangrado? No. El bufón no está en la segunda posición. ¡Joder! Bueno, ya he perdido un turno con él. Y no, solo se puede usar en la ronda de preparación. Me da igual. He huido, me da igual. Necesito usar esa habilidad. Me da igual que hayan ganado más estrés. Necesito que use esa habilidad. Necesito que esté en la segunda posición. Venga, entramos de nuevo. Como si no hubiese pasado nada. Venga. De nuevo. Vaya, qué sorpresa. No me esperaba el diseño de este jefe. Nunca lo había visto. En fin, vamos a ponerle esto. Ahora. Ahora el otro me pone estrés porque lo he afligido yo por mi culpa. En fin, es lo que hay. Vale, me ha hecho un ataque. ¿Qué hace eso? Espérate. ¿Qué hace eso? ¿Qué es ese símbolo? Te quita la estocada, que no tengo a nadie con estocada. ¿Y el otro símbolo qué es? Dame un segundo. Ignora protección, vale, ignora la protección. No llevo a nadie con protección, entonces me da un poco igual. Lo que sí que llevo es mucho estrés, muchísimo. De hecho, llevo a 2 personas que también van a llegar a 100 ya. Pero bueno, vamos a ponerle al jefe la maldición carmesí, Amberblade, ahí está. Perfecto. A los otros 2 se lo puedo poner. Lo mismo se lo puedo poner a las otras 2 partes, cuidado. Vale, otro con... otro más, ok, otro más, perfecto. Perfecto, 4 héroes afligidos. Seguro que esto va a salir muy bien. Seguro. En fin. No se pueden mover, ¿no? No se pueden mover. ¿Sirve de algo que le haga este ataque? Menos 30% de protección. Llevan protección, llevan protección. Bueno, les puedo quitar protección, ¿por qué no? Hazlo. Vale, ahí está. Se van a poner estrés los unos a los otros cada vez que hagan cualquier ataque. Me parece maravilloso, la verdad. ¿Y eso qué hace? Vale, me pone la planta esa. Se la ha puesto además a Albert, que es nuestro healer. Maravilloso. Maravilloso todo. Me parece perfecto. Vale, ¿eso qué hace? Vale, ese ataque te puede aturdir. Ok. Tú, pon sangrado, por favor. Ahí estamos. Tiene 450 de vida, es mucha. Y no le has puesto sangrado. ¿Por qué? Solo tiene 65 de resistencia. Encima, ¿voy a tener mala suerte con eso? No me jodas, por favor. Necesito que aplique sangrado siempre. Bien, empezamos. La parte buena de que tenga 2 acciones el jefe es que... por cierto, el ataque de estos 2 hace daño, no me he fijado. No sé si ponerle Amberblade. Creo que no, creo que lo voy a fijar al jefe. O sea, marcarlo. Pero marcarlo no es tan útil con 2 rondas. O sea, con 2 acciones del jefe. Pero bueno. Le vamos a poner más sangrado, aún así. Bien. Bien. 13 de sangrado, no está mal. Otra vez. Sí, vale, hacen daño. Pues entonces sería interesante que les pusiese Amberblade a los 2 enemigos. Para que me hagan menos daño, la verdad. Porque al principal ya le he puesto. Pero a los otros 2 no. Este ataque no ha hecho daño. Sí, sí ha hecho daño. Le ha bajado la vida. Estoy un poco distraído porque es que está saliendo todo mal. ¿Eso qué ha hecho, por cierto? Eso lo mueve y te pone un debufo. Menos mal que no lo ha movido de sitio. Vale, seguimos atacando a la planta principal. Ahí está. Y tú... debería de empezar a curar, creo yo. Pero es que el tipo este de las tijeras pega demasiado. Es inmune, no me jodas. Vale, no, le he puesto Amberblade. No es inmune. Será inmune al daño. O al debufo o algo, pero al daño no. Vale, no es inmune al debufo, perfecto. Vale, la de atrás no hace mucho daño aún así. A la de atrás no hace falta que le ponga Amberblade. No me pases el turno, hija de... Joder. ¿En serio? No te vayas. Joder. Todo está saliendo mal. Venga, más estrés, di que sí. Tú, más estrés, que para nada están las cosas ya mal. ¡Pégale! Nada. Nada. ¿Eso qué es? Vale, eso es intentar aturdirle. Ahora tengo que mover a alguien de sitio. Tú sigue pegando. Me da igual lo que pase, tú sigue pegando. Tengo a gente con mucho estrés, me da igual. Necesito que peguen. Albert, cambiar el sitio, me cago en la puta. Vale, gracias. Vamos a curar a la rebelde. Bien. Le pongo sangrado, eso no es bueno, pero tengo muchas... Tengo suficiente, no pasa nada. Tengo vendas suficientes. Un crítico, bien.
A ver, yo creo que sinceramente se puede hacer el combate. Se puede hacer, ¿eh? Por cierto, ¿cómo han ganado regeneración de vida? Ah, claro, por lo de... Por lo del Lich-King. Cierto. Me acabo de reventar la vida. Me he quedado pensando porque me he quedado como en shock. No me esperaba ese crítico, la verdad. ¿Eso qué es? ¿Qué le has hecho? ¿Qué le has hecho a mi bufón? Que no lo mates, no mates a la... Vale, no mata a la diabla. ¿Qué le has hecho a mi... ¿Qué le has hecho a mi bufón? ¿Qué significa esto? ¡Hija de su puta madre! Vale, he perdido. He perdido, ahora sí. He perdido, ya no puedo ganar. ¿Qué significa esto? ¿Qué me va a hacer? No lo sé. Pero no quiero retirarme. No quiero retirarme. ¿Lo puedo ganar? Probablemente no, pero no quiero retirarme. Venga, otro crítico, claro que sí. Ataque al corazón, fuerza de la muerte. Increíble todo. Más estrés. Te cambias de posición y te pones donde el ataque. Y ahora no puedes atacar. Debería retirarme. Debería retirarme, pero es que... Es que no quiero. No quiero retirarme. Joder. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué significa esto? ¿Qué vas a hacer? Matchmaker. ¿Eso qué es? ¡No me jodas! ¡Que se lo ha llevado a mi healer! Si me voy, entonces cuenta como que se muere, ¿no? Si me voy, creo que cuenta como que se muere. Y ahora, no me jodas que ahora esta tipa no puede atacar en la segunda posición. No puede atacar. No puede hacer nada, de hecho, creo que la... 38 de daño haría al final. No puedo hacer nada, ¿no? O sea, simplemente no puedo hacer nada. Me hace un ataque doble. La primera vez que lo hace. Pero bueno, ya da un poco igual. Ya no me puedo curar de ninguna forma. Es que además solo tengo un héroe, porque la mosquetera es inútil. No puede atacar. Si por lo menos ella pudiese atacar, todavía podría ganar lo mismo, pero... Además la van a aturdir. La han aturdido, o sea que no le puedo quitar el sangrado. ¿Cuánto le queda de probabilidad de muerte? La van a matar, ¿verdad? Lo ha esquivado. Da igual, pero se va a morir con el sangrado. Ataca al corazón. Ataca al corazón. ¿Cuánta vida tiene? 177. Le hace de 41 a 74. Pero no voy a aguantar un turno más, ¿verdad? No voy a aguantar un turno más. Daño, no ha sido mucho daño. No es suficiente. He perdido. He perdido. No me voy a retirar. Voy a dejar que se muera. Ya, para que se vaya este solo, prefiero que me maten a todos, la verdad. Joder. Sinceramente, sin la emboscada, yo creo que habrían salido mucho mejor las cosas. Y he perdido a Albert, un personaje importante. Y el Avalorio que él llevaba, que también era muy importante. También en los otros Avalorios, pero los otros no había ninguno que fuese ultra importante. Y he perdido también a mi mosquetera, que aunque no tenía nombre, tenía buenos rasgos. 30.000 de oro me dan a cambio. Herencia. Uno de los que han muerto tenía una herencia. Ok. O sea que tenía una buena suma y nos lo ha donado. Ya. Ya. ¿Qué es esto? La madre de los ghoul se ha llevado los trinkets. Pero se ha muerto Albert. Se ha muerto un personaje importante. Joder, tío, ha sido todo por la emboscada nocturna. Y ni siquiera me habría pasado si simplemente
Esto es la madre... Esto es la... Mira, Lagoon Mother. Pero es de nivel campeón. No voy a ir. No voy a ir ahí. Si no hubiese acampado por segunda vez, todo habría salido bien. Pero es que creía que se acumulaban los bufos. Pero resulta que no. O sea que... Me he muerto solo por eso. Bueno. Es lo que hay. Es lo que hay. Así es Darkest Dungeon. Así es este mod también. Es como la experiencia de Darkest Dungeon. Es lo que hay. Me vuelven a dar otra mosquetera. Bueno, vamos a meterla al equipo. Y otra vez tal. En fin. Vamos a dejarlo aquí. Esto ha sido un maldito desastre. Pero al menos hemos visto al jefe. ¿Qué me puede interesar del jefe? O sea, ¿qué he aprendido para la siguiente vez? Nada realmente. O sea, llevar resistencia a los debuffos, quizás. Resistencia a las mermas. Ya que parece que es importante con el jefe. Y llevar ataques de sangrado. Es que los ataques de sangrado sí son necesarios. Es la forma más efectiva de matar al jefe. Si hubiese ido bien de estrés y no con todo el mundo afligido, pues probablemente habría ganado el combate. Pero no ha sido el caso. Y me he muerto. ¿Debería haberme retirado? Sí, pero no quería, la verdad, porque todo había salido muy bien hasta la emboscada nocturna. Pero debería haberme retirado y ya está. O sea, ha sido una tontería lo que he hecho. Ahora me estoy arrepintiendo. Pero en ese momento me podía el orgullo. En fin, da igual. Ya está hecho, ya los hemos perdido. O sea que ya no tiene sentido lamentarse. Ya están perdidos los 4 héroes. En fin. Espero que aún así os haya gustado el vídeo. Es la primera derrota fuerte de verdad de todo el equipo. Y esperemos que sea la última, aunque todos sabemos que probablemente no sea el caso. Pero bueno, al menos hemos visto un nuevo jefe, hemos visto cómo ha sido. Vamos a dejarlo por aquí y nos veremos en el siguiente vídeo. No sé si farmearé por mi cuenta para recuperarme de este golpe, que me ha jodido bastante. Porque además es que me han dado un poco de oro, sí. Pero es que 30.000 de oro no es nada comparado en lo que me he gastado en esos 4 héroes. Porque subir a los héroes cuesta mucho dinero. O sea que estos 20.000 de oro es que no cubren ni un cuarto de lo que me he gastado en ellos. Bueno, a ver, soy muy exagerado. Es que cubrirá más, ¿vale? Pero que tampoco me soluciona la vida. En fin, no me entretengo más. Duro golpe, pero volveremos más fuertes. O por lo menos volveremos. Más fuertes no lo sé, pero volveremos. Adiós.